Buenos días a todos, los invito a tomar asiento para que podamos comenzar. Muchas gracias a todos por venir hoy, último día de Arminera. Espero que estén disfrutando la feria, que hayan recorrido desde CAEM. Como organizadores estamos muy contentos de lo que estamos viviendo en estos días aquí en la rural. Mi nombre es Alejandra Cardona, soy directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Quiero darles la bienvenida a este nuevo bloque sobre sustentabilidad, donde vamos a tener 3 momentos. El primer momento va a ser la presentación del cuarto informe de EITI, con la participación de los 3 estamentos que trabajan en este informe. Luego vamos a tener presentaciones sobre sustentabilidad, sobre los estándares de sustentabilidad, y finalmente vamos a tener la presentación de los proyectos que aplicaron al concurso sobre biodiversidad que organizamos desde CAEM con la Fundación Proyungas y que ha sido, la verdad, muy interesante conocer las iniciativas que están llevando adelante. Para comenzar, le voy a pedir al doctor Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, que ya habló un montón todos estos días en la cena en Arminera, que sube y les dirija unas palabras y luego lo liberamos para que continúe con su agenda. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandra. Quisiera dar la bienvenida a todos los presentes. Agradezco especialmente a CAEM, organizador del evento Arminera, esta Arminera magnífica que estamos viviendo, por brindarnos este espacio en el que hoy podemos presentar el cuarto informe EITI Argentina. Muchas gracias también a Fundar, que presentará en minutos los puntos más relevantes de este reporte, y a los representantes del grupo multipartícipe que compartirán también su mirada. Desde la adhesión de Argentina en 2019 al estándar EITI, este estándar global que proporciona una metodología y una herramienta para la apertura de información y la rendición de cuentas en las industrias extractivas, el país ha asumido el compromiso de avanzar de manera sostenida en materia de transparencia y gestión responsable de sus recursos naturales. Entre los hitos más recientes, quisiera destacar la adhesión de las provincias de Mendoza en el año 2024 y de Jujuy este año, que se suman a las ya 5 que estaban adheridas, a saber Catamarca, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz. La incorporación de Mendoza y Jujuy demuestra el compromiso continuo del país por profundizar la implementación del estándar EITI a nivel subnacional. En línea con estos avances y con el objeto de seguir cumpliendo con los compromisos asumidos, en enero de 2025 se publicó el cuarto informe EITI Argentina, que abarca los periodos fiscales 2022 y 2023, completando así 6 años de reportes ininterrumpidos. Entre las principales novedades se destaca la participación ampliada de 6 provincias, mejoras en la calidad de la información y una exhaustividad en los datos proporcionados por empresas y gobiernos provinciales que permitió un análisis más profundo del sector. Asimismo, desde la Secretaría de Minería de la Nación continuamos impulsando la publicación y actualización de datos a través del SIACAM, el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la actividad minera en Argentina. Esta plataforma consolida información relevante sobre el sector en un formato accesible, incluyendo aspectos sociales, laborales, económicos, ambientales, normativos y de participación ciudadana. Entre otros, el SIACAM se convirtió en una herramienta clave para la implementación del estándar EITI en el país, ya que tanto los equipos técnicos responsables de la elaboración de los informes como los miembros del grupo multipartícipe lo utilizan como fuente confiable para la producción de documentos y diagnósticos. Quisiera comentar, por último, un hecho que debería llenarnos de orgullo, especialmente a ustedes que vienen realizando esta tarea. En la visita reciente del director regional de EITI de Latinoamérica y el Caribe, Esteban Manteca, me manifestó que nuestro país es un ejemplo en la región y que viene mostrando una evolución constante a lo largo de los años desde su adhesión.
En suma, sigamos trabajando, contando con el EITI como una herramienta estratégica para brindar información clara, accesible y útil, y así contribuir a una minería más transparente, participativa y sostenible. Les deseo una excelente jornada de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lucero. A continuación, le quiero pedir a Carlos Freites, director de Recursos Naturales de Fundar, a que tome la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias a CAEM y a Alejandra y el equipo de CAEM por la invitación. Me toca presentar los resultados del cuarto proceso de reporte EITI, que se refiere al periodo fiscal 2022-2023. Es un informe que elaboró Fundar, junto con el equipo de consultores que habían liderado el proceso segundo y tercero de reporte, Luciano Codeseira y Gerardo Rodríguez Vigo. Antes de entrar en los resultados, quería decir algo sobre el estándar EITI, sobre su motivación. La motivación del estándar es proporcionar información confiable y fidedigna, validada por las partes, respecto a cuál es la contribución de las industrias extractivas a la economía, con la idea de que el dispositivo de producción de información tiene que ser de una naturaleza tal de producir credibilidad respecto a esos datos. Y esa función de garantizar la credibilidad de los datos está dada por el grupo multipartícipe, donde están representados el sector público, la Secretaría Técnica en particular, que los últimos años estuvo en cabeza de la Secretaría de Minería, y la Secretaría de Energía por el sector público, el sector privado representado por sus cámaras y por empresas relevantes del sector, y por último la sociedad civil acompañando todo el proceso y dando cuenta de la transparencia en el proceso de producción de los resultados. Y lo que hace el estándar es apostar a producir una información sistemática sobre la realidad del sector, de las industrias extractivas en Argentina, tanto el sector minero como el sector hidrocarburífero, y lo hace relevando una serie de requisitos que tratan de proporcionar una visión completa sobre el estado de estos sectores. Por ejemplo, el requisito 2 se refiere al marco regulatorio, el requisito 3 se refiere a proporcionar datos recientes en materia de exploración y producción, el requisito 4 y 5 son el corazón del estándar y se refiere básicamente a cuáles son los pagos tributarios reportados por las propias empresas y cuál es la recaudación de impuestos reportada por el Estado, ¿no? Y el corazón de EITI es esto, justamente, contrastar la información que proporcionan las empresas con la información del sector público respecto a cuál es el aporte fiscal del sector extractivo, o sea, de la minería e hidrocarburos. Y el requisito 5 se refiere a la ejecución del gasto, o sea, en qué se gastan estos ingresos. El requisito 6 se refiere a cuál es el impacto económico de la actividad extractiva. Y por último, el resultado 7 se refiere a la difusión de los resultados de la información producida por este dispositivo. El primer hito en ese proceso fue la publicación del informe EITI. El segundo hito es esta reunión, que es la primera presentación pública de los resultados del informe. Muy bien, algunas novedades de este cuarto ciclo de reporte. La primera es que en 2023 EITI Internacional se dio una discusión respecto a cuáles eran las dimensiones que era necesario reportar y planteó la necesidad de incorporar requisitos ampliados que están vinculados con la demanda de información por parte de la sociedad civil y la ciudadanía. Estos requisitos ampliados tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones vinculadas con la transición energética y el balance de carbono de las operaciones, cuestiones vinculadas con incorporar de manera más integral una perspectiva de género en el proceso de reporte y cuestiones vinculadas con las políticas de integridad de las empresas, esto es, las políticas anticorrupción. Estas son dimensiones que o bien fueron incorporadas en el último informe o bien el grupo multipartícipe está trabajando activamente en incorporar estos requisitos al proceso de reporte. Una segunda novedad es que por primera vez en este ciclo
el equipo consultor buscó conciliar la información proveniente de las empresas con la información proveniente de la agencia de recaudación, o sea, la AFIP. Y esto básicamente se hizo mediante una serie de reuniones de trabajo con las empresas y con AFIP, que permitió reducir la divergencia entre esas dos fuentes de datos y llegar a un resultado mucho más congruente entre ambas fuentes. Y por último, una gran novedad de este ciclo de reporte: este es el primer ciclo donde las provincias adhirieron al estándar y produjeron un proceso de generación de información en el marco del estándar muy significativo. Voy a decir algo más sobre esto, así que lo paso rápido. Respecto a la participación del sector privado en el proceso EITI, fueron invitadas a participar 17 empresas del sector minero y 17 empresas del sector hidrocarburífero. En el caso del sector minero, la totalidad de las empresas del sector participaron del reporte EITI, y este fue un resultado no solo del compromiso por parte de las empresas, sino del trabajo de CAEM, que muy activamente, digamos, transmitió a sus asociados la importancia de este estándar. En el caso del sector hidrocarburífero, participaron 7 de 17, logrando una cobertura relevante pero no exhaustiva de la producción. Y como les decía recién, una gran novedad de este cuarto proceso de reporte es la incorporación de las provincias. Esto fue resultado de un diagnóstico inicial y un proceso muy activo de trabajo por parte del grupo multipartícipe, liderado por la Secretaría Técnica, que insumió 2 años, el año 2023 y el año 2024. En el año 2023 se incorporaron Catamarca, Salta, San Juan y Santa Cruz, y en el año 2024, ya más cerca del reporte propiamente dicho, se incorporó Mendoza y Río Negro, y más recientemente se incorporó la provincia de Jujuy, lo cual, digamos, implica una muy buena cobertura, en particular de la actividad minera. Algunos resultados de este reporte. Bueno, lo primero que se ve es que se está dando una recuperación de la producción de hidrocarburos y de gas, motorizado por la producción no convencional, que está acompañado por un proceso de inversión muy significativo. Ahora, la mayoría de este desarrollo está concentrado en la provincia de Neuquén, que es justamente donde está la cuenca de Vaca Muerta y la actividad no convencional. Esto es relevante porque otras provincias históricamente hidrocarburíferas van perdiendo relevancia en el sector. Y respecto a la producción minera, lo que surge del reporte es que se han recuperado y se están incrementando el valor de las exportaciones, esencialmente por la recuperación de los precios de oro y plata, y por el aumento de la producción de litio, por la expansión de los proyectos y más recientemente la entrada en producción de otros proyectos. Bien, vamos a la cuestión core, ¿no? Los resultados fiscales. Lo que surge del informe es que en el año 2023 las industrias extractivas aportaron 2.760 millones de dólares al fisco. Hay una diferencia relevante entre la actividad hidrocarburífera y la minera. La actividad hidrocarburífera comercializa parte de su producción domésticamente y por lo tanto hace un aporte significativo en una serie de impuestos que están vinculados a la actividad económica local, como por ejemplo impuesto al valor agregado o las contribuciones, el impuesto de los créditos y débitos bancarios. Mientras que la minería es una actividad esencialmente exportadora y por lo tanto su principal contribución está en los derechos de exportación, la última barra, donde la contribución de la minería equipara o es similar a la contribución del sector hidrocarburífero. Otro dato que surge del informe es que en el año 2023 la minería hizo el aporte más alto en términos de impuestos desde que se genera la información en el marco de EITI, con una contribución total de 534 millones de dólares, donde son importantes el impuesto a las ganancias, los derechos de importación, de exportación, que es el impuesto que mayor recaudación genera, y las contribuciones a la seguridad social. Otro dato interesante que surge del informe es la relevancia que tienen las regalías en las economías provinciales, en los ingresos fiscales provinciales, y ahí también surge una diferencia relevante entre la contribución que hace el sector hidrocarburífero, que es de un orden de magnitud varias veces superior que la contribución que hacen las regalías mineras
a los fiscos provinciales. Bien, EITI, digamos, es un instrumento para la generación de transparencia en el sector, pero también es un instrumento que trata de motivar un proceso, como mencionó Alejandra y el secretario al comienzo de su exposición, un proceso de mejora continua en las prácticas sectoriales, en las prácticas de transparencia, y es un proceso que tiene una cierta reflexividad sobre lo que va haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, del informe también surgen algunas oportunidades de mejora del proceso. La primera se refiere a reforzar la implementación subnacional y aumentar la participación de las empresas del sector hidrocarburífero. Como mencioné, hubo avances muy significativos en el proceso de reporte por parte de las provincias, información que previamente no estaba disponible, no era accesible o no estaba disponible o no era fácilmente accesible, ahora está disponible en el portal EITI de una manera sumamente accesible y que puede ser consultada. Hay información respecto a los ingresos por regalías, hay información respecto a la ejecución del gasto con los ingresos provenientes de regalías, hay información disponible respecto a las evaluaciones de impacto ambiental. O sea, hay una cantidad de información que previo al proceso EITI y a este proceso que les comentaba, liderado por el grupo multipartícipe, la Secretaría Técnica, no era información a la que uno pudiera acceder con facilidad. Todo eso ocurrió, queda pendiente que otras provincias en las cuales hay actividad extractiva relevante se incorporen al proceso. La segunda, digamos, oportunidad de mejora se refiere a fortalecer las capacidades técnicas y los recursos para participar en el proceso EITI. Una enseñanza que extrajimos produciendo el informe es que es un informe que es muy demandante en términos de tiempo y de recursos, no solo para el equipo consultor, sino para las empresas o para el propio sector público, y por lo tanto hace falta recursos económicos y técnicos para sostenerlo en el tiempo. La tercera se refiere a ir desde un esquema donde la información se produce cada 2 años, ¿no? Estamos reportando datos validados por todas las partes sobre el año fiscal 2022 y 2023. En los casos de que el proceso EITI fue más exitoso, motivó un proceso de divulgación sistemática. Esto es, que esta información estuviera disponible de manera periódica para poder ser consultada a medida que la información se iba generando o con un delay más corto. El CIACAM es un paso en esa dirección, pero ese es un esfuerzo que tiene que ser sostenido en el tiempo para que estos datos estén disponibles y puedan ser utilizados. El cuarto punto se refiere a aumentar la materialidad del seguimiento socioambiental. Esto quiere decir lo siguiente: el reporte tiene una visión sistemática sobre normativas y procedimientos. Sería deseable incorporar indicadores sobre impactos concretos de manera tal de poder monitorear no solo el marco regulatorio, sino los impactos efectivos de la actividad. Y por último, entendemos que es deseable avanzar en robustecer la institucionalización del proceso EITI. El proceso EITI está institucionalizado en el GMP, que viene haciendo un trabajo importante liderando este proceso, en la Secretaría Técnica que estuvo liderando este proceso, pero lo que observamos es que el sector público tiene un rol de articulador de este proceso que es insustituible e indelegable, y por lo tanto, digamos, entendemos, y es lo que resulta, digamos, de la experiencia comparada, que sería importante darle mayor formalidad y estabilidad a las estructuras de apoyo que desde el sector público lideran el proceso de EITI, y entendemos también que es deseable consolidar la federalización del GMP. De nuevo, se dieron avances significativos en este sentido, se incorporó la provincia de Catamarca y la provincia de Salta al grupo multipartícipe, y se incorporaron a organizaciones de la sociedad civil de las provincias de Salta y de Neuquén, que estuvieron muy activas en el GMP porque tienen un interés inmediato, digamos, en los resultados de este proceso, pero entendemos que sería deseable que ese proceso se consolide de manera tal de que el GMP tenga una estructura verdaderamente federal. Llegué a decirles muy poco de lo que efectivamente está en el informe está publicado, tiene unas 200 páginas, lo pueden consultar en la página de EITI, y quería cerrar agradeciendo el apoyo del BID, que fue el que sostuvo financieramente, si ustedes quieren, todo el proceso de generación de datos y de producción del reporte, que fue un proceso bien exigente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Ahora vamos a convocar a los referentes de los 3 estamentos que participaron de este informe. Tenemos con nosotros, y lo invito a Pablo Vergese, coordinador de sustentabilidad minera de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, Marcelo Stico, de la Universidad Católica, y Gabriel Gayolo, responsable de asuntos jurídicos y legales de Minera Don Nicolás, Sociedad Anónima. A los 3, yo voy a cumplir una función acá, que es simplemente hacer de reloj y marcar el tiempo, 5 minutos para que compartan la experiencia. ¿Empiezo yo? Por favor. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que fue una discusión en el grupo de ITI sobre qué provincia hablaba, porque somos muchos los interesados y hay mucha gente muy comprometida con la iniciativa, pero la verdad que se decidió en grupo que fuera Jujuy como un premio, quizás a haber sido la última en adherirse, qué raro el premio, pero bueno, realmente desde la provincia de Jujuy hemos iniciado un proceso de adaptación a lo que marca el ritmo global, quizás en toda la cuestión de ESG, primero con la creación de una coordinación de sustentabilidad minera que se dio el año pasado dentro del marco de la Secretaría de Minería, que se aboca a básicamente los aspectos social, ambiental y de gobernanza, marcando un claro camino que quiere recorrer el gobierno de la provincia. Y una de las primeras misiones que tuvo esta coordinación, de la que yo estoy a cargo, fue básicamente ver la manera de poder llegar al día de hoy a estar color azul en el mapa, que es la verdad que nos hacía mal visualmente ver el mapa de ITI con el Jujuy gris ahí arriba, siendo que es una provincia, primero, históricamente minera, con más de 100 años de minería en nuestro territorio, declarada la capital nacional de la minería, y que, por otro lado, los procesos se hacen, en principio, y en el mejor de nuestras intenciones, de buena manera, ¿no? Los procesos ya se hacen, luego, compartiendo experiencia con otras provincias, llegamos siempre nos dice lo mismo. Uno por ahí no sabe que ya está haciendo todas las cosas que pide el estándar ITI, solamente que lo tiene que sistematizar y poner para que la gente acceda fácilmente. En eso nos hemos abocado a ver más o menos en qué situación estábamos el año pasado, y este año pudimos hacer la adhesión, y ahora estamos trabajando junto al CFI, que muy amablemente se ofreció a colaborar como el BID en su momento, que lo nombró Carlos. El CFI nos va a ayudar a la provincia de Jujuy, ya que llegamos tarde para el BID. Y bueno, la idea es incluso poder trabajar con Fundar, que tiene una vasta experiencia en lo que es EITI, para que nos ayuden y que el próximo informe que se presente Jujuy sea una más de las provincias que esté reportando de manera activa. Así que bueno, muchísimas gracias, y seguramente nos seguiremos viendo en este contexto muchas veces más. Muchísimas gracias. Un aplauso. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a CAEM por la posibilidad. Y cuando llega la invitación, tengo que reconocer que lo primero que se me vino a la cabeza fue el año 2019, año 2020, cuando arrancamos con todo este proceso. Recuerdo haber asistido a varios encuentros, empezar con el intercambio de información, y creo que hoy podemos decir con cierto orgullo que tenemos una sinergia de trabajo muy buena y que hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Para las empresas es muy importante participar en este tipo de programas, ya lo hemos escuchado también de parte de los otros oradores, respecto de la integridad del mismo, ¿no? Dado que participa el Estado, las empresas y las asociaciones civiles, lo cual termina impactando en que legitima y le da mayor sostenibilidad a los proyectos. Argentina hoy en día tiene un potencial enorme en la industria extractiva, y creo firmemente que debemos generar las condiciones necesarias para que las inversiones sigan llegando y podamos aumentar y hacer crecer esta actividad. Pero también somos conscientes que una gran parte de la sociedad, o por lo menos una parte de la sociedad, es un poco reticente a esta industria. Por lo tanto, este tipo de programas donde se muestra no solo lo que aportamos, las inversiones que se realizan, pero además de eso, los pagos de impuestos, regalías, todo lo que va quedando en la economía nacional va a servir para cambiar esa opinión, y también debemos hacer foco en los empleos directos que generamos y también los indirectos. Y prueba de ello es que se han construido pueblos y hasta ciudades alrededor de proyectos mineros, como también esta exposición, donde está lleno de stands de proveedores que hoy en día ya participan y forman parte de nuestra cadena de comercialización, como también de otros que están muy interesados y por eso han asistido para empezar los vínculos comerciales con nosotros.
Entonces, en virtud de todo esto, me parece fundamental participar en el programa, que cada vez tenga mayor repercusión y con eso también poder compartir y dar publicidad a la actividad que realizamos. Por último, quiero, digamos, indicar firmemente el compromiso de las empresas, por lo menos de las empresas del sector en las que participo. Queremos seguir estando en Haití y agradecer, por supuesto, a todos los que lo hacen posible. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, hoy me di cuenta que venía a hablar de transparencia y me vestí todo de negro, así que bueno, les pido disculpas. Sí, estamos igual. Pero bueno, vamos a ver, primero queríamos referirnos de la sociedad civil, los aspectos positivos, muy rápidamente, porque queremos transmitir un mensaje fuerte y claro de algunas oportunidades de mejoras que todavía tenemos, importantes o significativas. Vemos muy positiva la participación. Recuerden que el EITI, como explicaron anteriormente, es un grupo multipartícipe, o sea, hay 3 partes. La E es de extractivas, o sea, es petróleo y minería, para hablarlo simplificadamente a nivel empresario. El segundo sector es el Estado y el tercer sector es la sociedad civil. Estamos representantes de organizaciones de la sociedad civil y, como en mi caso y Roberto Sarugansky, de 2 universidades, una nacional y otra privada, que es la UCA en mi caso. Nosotros celebramos también que el BID haya apoyado económicamente porque nos da también una objetividad en el financiamiento de estos informes. El informe lo hizo un equipo, la verdad que son unos cracks, hay que mirarlo. No era el informe del Eternauta, era el de transparencia. Y lo hicieron antes, antes del estreno. Pero y bueno, acá viene el mensaje fuerte y claro. Es un diamante en bruto que estamos viendo que ni el sector Estado ni el sector empresarial está sacando el jugo a esto. Hay mucha información muy útil. Así, dando un pincelazo rápido, observamos, por ejemplo, la asimetría que hay en la incidencia que tienen las regalías petroleras con respecto a las mineras. Pero el contraste de esto es que, por ejemplo, las mineras participaron, y lo celebramos, en un 100%. En cambio, la minería, el petróleo, está bastante atrás, está a menos del 50% de las empresas que tienen incidencia y que no han participado. Entonces, nos gustaría que pudiéramos tener en la agenda, en las agendas públicas, en las agendas empresariales. Agradecemos este espacio, que si bien es pequeño, tenemos 5 minutos nada más para hablar y queremos transmitir, y entiendo que los otros sectores también. Así que si por un lado les agradecemos al sector minero que nos den este espacio, pero nos gustaría tener más tiempo y más posibilidades de seguir el debate. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si se quedaron con ganas de agregar algo más, yo debo decir que es un lujo lo concreto que han sido, así que pueden poner un bocadillo más si lo desean. Sí, yo aprovecho el envión y después le paso la palabra. Estar sentados acá en una silla junto a la provincia de Jujuy es muy importante. Para la sociedad civil es hiper importante, o sea, el Estado Nacional tiene que informar, pero como ustedes saben mejor que nosotros, el dominio o la tutela, como nos gusta decir, de los recursos naturales son de las provincias. Entonces, quien pone en la práctica el flujo de fondos económicos y estos otros aspectos ambientales y sociales y anticorrupción son las provincias. Y en el pasado, con la provincia de Jujuy, hemos tenido nuestras historias, nuestras diferencias, pero bueno, el hecho de estar aquí sentados juntos, y acá quiero hacer hincapié en lo siguiente. No sé si es el único o casi el único informe consensuado de las 3 partes que tiene la Argentina. Entonces, ahí nos referimos a que es un diamante en bruto, es decir, es el único documento consensuado donde sociedad civil, los estados nacional y provincial y las empresas de los 2 sectores extractivos nos pusimos de acuerdo y elaboramos este documento, que obviamente tiene unas excelentes recomendaciones y que, bueno, son como para poder utilizar. Así que, bueno, de nuevo, bienvenido Jujuy al sistema.
Muchas gracias. ¿Jujuy? Bueno, aprovecho. O sea la verdad que lo que dice Marcelo es muy cierto. Nos hemos encontrado en diversas situaciones, por ahí no tan gratas como esta, pero la verdad que siempre buscando puntos en contacto, puntos en común, puntos que uno puede tener una visión de un lado o de otro con respecto a ciertos temas. Lo importante es saber buscar puntos en coincidencia para poder crear y construir desde ese punto, porque si no, la verdad que se complica todo. Realmente nosotros creemos firmemente en la transparencia de la industria, en hacer una buena minería. Aprovecho para agregar que en un principio habíamos planteado adherir solamente la parte minera, que creo que una de las provincias fue el caso, y el gobernador fue el que dijo, no, todo. Nosotros tenemos poco petróleo, pero tenemos petróleo. Y dijo, vamos por todo. La idea es que Jujuy sea una provincia transparente y hagamos lo que haya que hacer, que de hecho, insisto, capaz ya lo estamos haciendo, pero no estandarizado. Así que la verdad que eso nos alegró, dijimos, buenísimo. Pero bueno, nada, la idea es que a partir de esto podamos sistematizar y mostrar las cosas como estamos haciendo, porque la voluntad de hacer las cosas bien siempre estuvo. Y quizás sirva también para la gente que por ahí cuestiona ciertas situaciones dentro de la provincia, empiece a tener una herramienta más para dilucidar esos cuestionamientos que hace, decir, realmente lo hacían así, yo no sabía, está bien, o por ahí abre un debate que puede llevar a nuevas discusiones, a nuevas charlas que lleguen a un entendimiento. Así que realmente creemos que la iniciativa es una gran herramienta para esto, para el diálogo, para el consenso y sobre todo para hacer una industria transparente que lleve sus beneficios a toda la sociedad, que creo que es lo que todos buscamos, por lo menos todos los que estamos aquí, seguro que sí. Así que nada, muchas gracias y realmente, Marcelo, estaremos hablando mucho más seguido. Bueno, muchísimas gracias. Nada más que agregar. Bueno, estamos pero requete bien de tiempos. Gracias a todos los que están aquí presentes. Vamos a continuar con esto. Los despedimos a nuestros panelistas. Muchas gracias. A continuación, vamos a iniciar el siguiente bloque que hemos llamado Hacia una minería sustentable. ¿Qué estándares se implementan en Argentina? Analizaremos desde la mirada de la sociedad civil, los auditores y las empresas, las iniciativas que se implementan para garantizar la sostenibilidad de la industria minera argentina. Va a moderar este panel Martín Hassan, que es periodista. De paso le voy a hacer publicidad, conduce un streaming que se llama MEF, Minería es Futuro, que está buenísimo. Y vamos a invitar a los participantes de este panel. Tenemos a Lucila Lasri, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de Minera Exar, a Denise Cufré, especialista en Derechos Humanos y Empresas, y a Miguel Sainz, que es socio gerente de la consultora ERM. Les pido a los tres que pasen, que suban, tomen posición de sus asientos y yo los dejo con Martín. Bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Alejandra, por la presentación. By the way, si van a buscar el streaming de MEF, vean la entrevista a Alejandra Cardona, que es una de las mejores entrevistas que he hecho. No, bueno, la idea es que el sector minero pueda ir dando testimonio de todo lo que tiene para ofrecer. Y dentro de todo lo que hay para ofrecer, me parece que una de las cosas más importantes de todas es poder transparentar de cara a la sociedad, ¿sí? Si la minería es sustentable, qué hace para ser sustentable y qué estándares se implementan en Argentina para saber si estamos a la altura, estamos más lejos, estamos más cerca y cuánto tenemos para aportar. Es cierto que todo el potencial del desarrollo de la minería, en el cual todos tenemos un gran entusiasmo, no va a poder verse plasmado si la sociedad civil no visualiza que estos beneficios llegan para todos, que los comportamientos de las empresas son transparentes, que se respetan los derechos humanos, no solo de los trabajadores, de las comunidades, de las regiones y de las provincias donde estos emprendimientos se desarrollan. Así que, bienvenidos. Les hemos hecho una presentación de nombre, pero los invito sí a que agarren el micrófono y que en un minuto cada uno cuente quién es
y fundamentalmente de qué se trata su trabajo, porque cuando uno dice, ¿y qué hace una persona que se encarga de las comunidades, los derechos humanos, la investigación? Así que, si querés, Lucila, arrancar. Buen día, ¿se escucha bien? Buen día a todos, mi nombre es Lucila Lasri y yo estoy a cargo del área de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR y básicamente llevo adelante la estrategia de relacionamiento con las comunidades del área de influencia del proyecto que está ubicado en el Salar de Cauchario Larós. Para quienes conocen Jujuy, es pasando Salina Grande rumbo al cruce de Jama. Ahí los dueños de la tierra son 7 comunidades de pueblos originarios y con ellos trabajamos día a día. Estamos básicamente produciendo carbonato de litio en el jardín de su casa. Bien, perfecto. Denise, representante de la sociedad civil, especialista también en derechos humanos, contame de qué se trata tu trabajo. Muchas gracias. Mi nombre es Denise Cufré, soy directora de programas en Conectando Derechos, una organización de la sociedad civil que dentro de sus líneas programáticas tiene la implementación del marco de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas y otros estándares internacionales. Además, trabajo desde la academia, la investigación en casos donde existen vulneraciones a derechos y tengo una trayectoria anterior desde el gobierno en la Secretaría de Derechos Humanos, donde tuve a cargo la elaboración de un Plan Nacional de Acción en la materia, que no sé si saben, pero hay uno en este momento en curso. Vamos a estar dialogando un poquito sobre ello también. Y por último, integro el panel de Hacia una Minería Sustentable como experta independiente. Gracias. Bien. Miguel Saiz, responsable de la consultora de RM, contanos a qué se dedica tu trabajo y qué estás haciendo. Muchas gracias. Ahí sí, ¿se escucha? Muchas gracias por la invitación, Academ. A ver, brevemente, RM es una consultora internacional de temas ambientales y sociales. Hace ya casi 30 años que estamos en Argentina. En el caso de mi equipo, nosotros estamos a cargo del área de Capital Project Delivery, se llama, un nombre pomposo, pero en definitiva hacemos los estudios de impacto ambiental y social y planeamiento estratégico para estos sectores extractivos: minería, petróleo, sector energético. Tenemos un equipo nutrido de biólogos, geólogos, antropólogos, sociólogos, digamos, la gran diversidad interdisciplinaria que abarca un estudio de estas características. Y en ese sentido no nos circunscribimos únicamente al estudio de impacto en sí, sino aquellos estudios que necesitan estas empresas para desarrollar justamente su actividad en el marco de una minería, de un desarrollo petrolero sustentable y responsable, como es el objeto de este bloque. Agrego ahí que, bueno, estamos en este panel como auditores. Lo que hacemos también es auditar y dar soporte a las empresas para poder estar alineados a estos estándares internacionales que vamos a conversar hoy. Bien, bueno, muchas gracias a los tres, así que ya el auditorio los conoce perfectamente y ahora vamos a hablar de varios temas, pero vamos a entrarle de lleno al tema principal, que es ¿qué estándares se implementan hoy en Argentina? Y en tu caso, Lucila, te voy a preguntar, en tu empresa, ¿cuáles se establecen, si conoces de otras empresas? Y después te voy a preguntar tu opinión sobre si estos estándares que se implementan en la Argentina son los correctos desde tu punto de vista, se deberían implementar otros, y si hay algún debate en torno a eso. Lucila, sí. Empiezo yo, Dale. Entonces, bueno. En EXAR trabajamos, bueno, hemos estado trabajando de la mano de la CAEM en la autoevaluación y posteriormente siendo evaluados por el panel de Hacia una Minería Sostenible o Sustentable, TSM en inglés. Y la verdad creo que es un estándar que nos permite de alguna manera comparar o trabajar en una misma línea a distintas empresas que tal vez producimos productos diferentes, en entornos diferentes, pero es una manera de
llamémosle, nivelar para arriba, ¿no? Marcar nortes de trabajo, y ya sea que trabajemos en una provincia con pueblos originarios, o en una provincia donde no hay pueblos originarios, pero hay comunidades, en una actividad donde se trabaja con agua o se trabaja con cianuro, y otras provincias donde eso no sucede, todo sea tendiente a manejar los mismos estándares o parámetros. Yo dentro de la industria minera trabajé en varias empresas, también trabajé en empresas hidrocarburíferas, y siempre los estándares te marcan el norte para el día a día en el trabajo, y creo que sirven, en mi experiencia sirven para eso, para guiar el trabajo y para saber que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo dentro del marco adecuado. Nos sirven y nos ayudan para ordenar y después reportar y dar cuenta de no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, que muchas veces es mucho más importante que lo que hacemos. El cómo es realmente el indicador de que estamos haciendo las cosas bien, y no solo entregar, ¿no? Resultados. Digo, no solamente se trata de producir, en nuestro caso, y actualmente carbonato de litio, sino de cómo hacemos eso, cómo impacta de manera positiva en las comunidades, en la economía, en el entorno, y eso también nos permite ir mejorando día a día, porque siempre se puede hacer más y mejor. ¿Y vos creés que lo que Argentina está haciendo a nivel estándares está a la altura de los países más avanzados o le falta para llegar a eso? No, yo creo que está muy alineado con lo que se está haciendo en los países más avanzados. De hecho, tenemos, la mayoría de las empresas que operan en Argentina son empresas de índole global, con lo cual los estándares son los mismos. Bien, perfecto. Denise, cuando uno habla con la gente y le pregunta, normalmente van a decir, ¿y las empresas qué te van a decir? Que trabajan con los estándares, que cuidan todo, que respetan el ambiente. Por eso necesitamos el control de sectores de la sociedad civil, que va y mira y dice, che, esto es cierto o esto no es cierto. ¿Cuál es tu perspectiva sobre los estándares que se implementan en Argentina? Gracias. Y el elefante en la sala, ¿no? También no solamente la gestión de los impactos positivos, sino en particular la gestión de los impactos negativos. Y ese es un tema importantísimo para abordar cuando estamos hablando de estándares, pensado ya centrado no en el riesgo en el negocio, sino en las personas y en el ambiente. Y la realidad es que en el mundo, más allá de que los estándares globales se comparten y se habla de esos estándares en Argentina, siguen siendo insuficientes para abordar las problemáticas y los conflictos socioambientales. No por nada, desde la década de los 70 se intenta regular de alguna manera la acción de las empresas en el respeto a los derechos humanos. Yo les quiero comentar de algunos en particular que tienen que ver con esta gestión de impactos negativos, que lentamente en Argentina se empiezan a estar observando, que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas por un lado, las líneas directrices sobre conducta empresarial responsable para empresas multinacionales por el otro, y la declaración tripartita de la OIT, que tiene que ver con estos aspectos de la conducta empresarial responsable, pero hacia la dimensión laboral, y que tienen que ver con la necesidad de hacer una debida diligencia en derechos humanos. Quizás algunas de ustedes ya conocen, por ejemplo, los debates que se están dando en Europa sobre la obligatoriedad de este tipo de análisis de riesgos. Y lo cierto es que, de momento, las iniciativas voluntarias no han sido suficientes para que la sociedad civil y las comunidades dejen de participar o de estar denunciando vulneraciones a sus derechos. Y esa es una realidad donde hay una falta de confianza, donde hay falta de participación a veces por parte de la sociedad en los proyectos, que lleva a que el diálogo se rompa, que no exista confianza, que no exista esa participación también, y que se van retroalimentando, ¿no? Tanto los principios rectores como estos instrumentos, que son estándares internacionales basados en normas de derechos humanos, normas internacionales, tratados de derechos humanos, lo que piden es una gestión para prevenir, detener, mitigar impactos negativos en derechos humanos y en el ambiente. El análisis de riesgo es algo inherente a ustedes.
saben hacerlo, pero saben hacerlo más bien en el negocio y quizás hace falta mayor diálogo con los titulares de derechos para entender cuáles son esos impactos que están afectando y esa cosmovisión en el caso, por ejemplo, de las comunidades, ¿no? Entonces, sí vemos mayores iniciativas como, bueno, TCM, vemos también, se habla mucho de IRMA ahora, existen estándares donde se incluye, por ejemplo, de forma multiactor o mismo EITI, a sociedad civil o a la sociedad en su sector, en su mayoría composición más amplia, pero bueno, pensamos más en la gestión, ¿no?, de los impactos negativos. Lo dejo Bien, aquí para no hacer. perfecto. Bueno, Miguel, en tu rol de auditor, vos vas, observás, producís un informe, empresas, la sociedad también te mira y quiere saber que de alguna manera alguien defina parámetros, no vamos a decir objetivables, pero que medianamente sean creíbles y consensuables entre todos de que realmente lo que están mirando sirve. ¿Vos qué pensás de estos estándares y cómo estás viendo que esto está evolucionando? A ver, coincido en que, en definitiva, los estándares lo que nos brindan son los bordes para. El estándar por sí mismo no ejecuta, no realiza, no define. Y es lo que vos le pones al estándar y cómo lo usas. Hay distintos estándares, como estuvimos conversando recién, algunos que son más abarcativos y están vinculados a la financiación de proyectos, y otros más específicos vinculados, en el caso puntual de la minería, a el manejo de dique de colas, el manejo de escombreras, de residuos, que es uno de los temas más críticos. También tenemos estándares vinculados al manejo de la biodiversidad y cómo poder compatibilizar una industria como la minera con las necesidades de la sociedad civil, las necesidades de quienes van a financiar ese proyecto, las necesidades de los reguladores. Y ahí me detengo un poquito en este tema. De vuelta, el estándar por sí mismo no va a traer las soluciones, pero sí nos va a simplificar, y tenemos ejemplos que lo venimos usando hace muchos años, aquí en Argentina, para hablar en el caso puntual, por ejemplo, el código de cianuro, como mencionaba Lu. En ese sentido, es una demostración de estandarización para la manipulación, transporte, disposición de este elemento. Ahora, tenemos otro montón de estándares que aún no hemos implementado y que a través de estas grandes corporaciones que tienen sitios en todo el mundo, bueno, empezamos a ver la luz y empezar a entender esos estándares. Ahora, ¿su implementación por sí sola nos va a dar la solución? Seguramente que no. Tenemos que cumplir con la legislación, tenemos una buena legislación en Argentina, quizás necesita ser actualizada, quizás no. Necesita ser actualizada, y estos bordes, estos estándares, nos traen la posibilidad de ver las experiencias y las lecciones aprendidas de otros países para poder implementarlas acá. Entonces, bueno, simplicidad es uno de los puntos que nos va a traer un estándar de estas características. Eficiencia. La normativa local nos va a hacer una serie de requerimientos, ¿sí? Desde los monitoreos, a hablar de residuos, a hablar de mediciones, etcétera, etcétera, vinculados a los estudios, y es lo que después nosotros terminamos auditando. Ahora, el estándar, o cualquiera de estos estándares, lo que te trae es estandarización. Entonces, ¿qué nos pasa mucho cuando hablamos con las empresas? Me están pidiendo 3 veces lo mismo. Entonces tengo que hacer 3 reportes distintos para decir lo mismo. Bueno, una iniciativa que compile, que provea a la empresa de reglas claras, de transparencia, de cómo comunicar, de cómo generar esos reportes, bueno, también nos va a hacer más eficientes. Y el tercer punto que quería también comentar es, estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Cuando hablamos de esta nueva minería, como bien decían, aquí en Jujuy, hace 100 años que tenemos minería en Jujuy. No es algo nuevo que nos desayunamos en los últimos 2 años. Ahora, no somos un país minero. Eso sí también tenemos que decirlo. Entonces,
estos bordes, estos estándares, esta necesidad de tener las mismas reglas, ¿sí?, para los distintos, las distintas minerías también. No es lo mismo la minería de litio que la de cobre, eso lo sabemos todos y está bien claro. Bueno, pero sí van a tener los mismos requerimientos en cuanto a financiación, por ejemplo. Y es una herramienta que tenemos que aprovechar desde el lado de la sociedad civil, de los intereses sociales, de los intereses ambientales, que esa necesidad de financiación vendrá ya sea de bancos internacionales o de la misma corporación, ¿sí?, que tiene distintos sitios alrededor del mundo y definen dónde van a poner ese presupuesto disponible para el próximo fiscalía. Bueno, la posibilidad de aplicar este tipo de estándares repercute en obtener ese financiamiento de su casa matriz o de estos bancos. Entonces, simplicidad, eficiencia y estos capitales que son los que estamos conversando y esperando que efectivamente suceda en el corto, mediano plazo. Bien. Bueno, a ver, hablamos de estándares, hablamos de normativas, de regulaciones, de presentaciones de informes, de aprobaciones, de cumplimiento. Hay algo que también tiene mucho que ver con lo humano, ¿no? Con las personas, con las sensibilidades, porque al fin y al cabo detrás de todo esto hay personas en las comunidades conviviendo con proyectos y tratando de entender esas necesidades. Lucila, estuvimos charlando un poco sobre esto de estar en territorio, hablar con estas personas y ver cómo estos estándares, que a veces se los bajan de manera técnica, llega a la gente que los pueda entender y que interprete que esto es positivo y beneficioso para ellos o no. Contame qué sucede en tu caso. Bueno, traigo algo que mencionó Denise, que habló del 169 de la OIT, y uno de los puntos que prevé es la participación de las comunidades en la actividad. Ahora, dice participación, es una palabra súper amplia y ahí se ponen en juego las expectativas, porque lo que yo puedo entender como empresa o representante de la empresa por participación es una cosa, y lo que puedo entender por participación en la actividad, la comunidad, es otra. Entonces, inevitablemente y necesariamente tenemos que conversar sobre eso, que no hay estándar que diga qué es qué es participación o cómo hacer esa participación, pero es fundamental que podamos generar estos espacios de trabajo, de diálogo y de conversación con las comunidades para entender qué es lo que ellos esperan y hasta dónde están dispuestos a ir. Y por otro lado, desde el otro lado de la empresa, lo mismo. Hasta dónde vamos a participar, en dónde los podemos involucrar. Y ahí hay diferentes modelos de participación, como empresas hay y comunidades hay, ¿no? Porque hay empresas o comunidades que quieren participación sobre las ganancias, hay empresas que o comunidades que la participación la entienden como tener oportunidades de trabajo o ser proveedores de la compañía. Y nada, son discusiones que hay que dar, pero para eso hay que, de vuelta, participarlo, generar espacios de diálogo. Nosotros puntualmente tenemos una mesa de diálogo con los referentes de las 7 comunidades, una vez al mes o cada 2 meses, lo vamos definiendo de forma conjunta y hablamos de temas de interés común, que van desde cuál es el precio del carbonato de litio y cómo viene la producción, hasta cuáles son las próximas licitaciones o las próximas contrataciones que vamos a hacer de la compañía, y esto no quita que después no nos sentemos en una mesa aparte a hablar del convenio de servidumbre que cada una de estas comunidades tenemos establecido, o que nos juntemos o nos pidan, participen de la asamblea para venir a contar esto en la asamblea, porque si bien los referentes de las comunidades representan y son electos por su comunidad, quien sigue teniendo la potestad a la hora de decidir son las comunidades y no el referente comunal, a diferencia de la democracia que nosotros más conocida tenemos. Entonces, a veces tenemos que ir a una asamblea y explicar esto, cómo viene la producción o de qué manera vamos a trabajar o por qué tal licitación que lanzamos finalmente no se va a adjudicar, que uno dice, pero ¿por qué se tienen que meter en cómo llevo adelante el negocio? Porque cada comunidad entiende participación de una manera diferente.
Bien, hablamos de la importancia entonces de la comunicación y de hasta dónde comunicamos. Y hablamos también de derechos humanos, y el derecho a la comunicación y a tener un buen diálogo y a los mensajes es un derecho humano elemental. Contame, Denise, un poco cómo evalúan esto, cómo analizan, cómo está, y si has visto buenos casos en donde el diálogo y la buena comunicación contribuye a un comportamiento armónico entre las comunidades y las empresas. Gracias. El primer comentario que quiero hacer previo es, cuando estamos hablando de temas de empresas y derechos humanos, estamos hablando de la responsabilidad de las empresas de respetar, pero por sobre todo la responsabilidad de los estados de proteger, ¿no? Entonces, por ejemplo, participación es una cosa, consulta libre, previa e informada es otra, la consulta es un deber del Estado. Entonces, en ese sentido, aclarar también que, por ejemplo, existen guías, no estándares, y quizás ahí retomar lo que decías previamente, ¿no? El estándar no es todo. Hay guías, por ejemplo, de la OCDE sobre participación significativa de comunidades que sirven para orientar. Bueno, este proceso de debida diligencia, donde yo quiero evaluar riesgos, lo podés hacer de tal manera de forma participativa. ¿Y qué va a ser esa participación significativa? Va a variar según cada comunidad, efectivamente. Entonces, ahí tenemos que entender dos cosas. La cosmovisión de la comunidad como tal debe respetarse, y eso ya es un derecho humano reconocido en nuestra región. En nuestra región, además de tener el convenio de la OIT, tenemos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han dicho que para determinados proyectos incluso tienen que ser consentimiento previo, y han determinado también cuándo consulta. Y por otro lado, muy recientemente, el acuerdo de Escazú, en línea con lo que estabas comentando sobre el derecho humano de acceso a la información ambiental, lo ha reconocido como tal. Entonces tenemos elementos de derechos humanos que quizás hoy no estén súper operativos para las empresas, pero en 2 o 3 años eso se tiene que ver traducido en normativa interna, más allá de los espacios de pedido o leyes de acceso a la información. Tenemos ya un estándar, yo no sé por qué no salió todavía acuerdo de Escazú en el marco de pensar información, que en breve va a ser un requisito que se traduzca legal para las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo brindamos esa información de forma que le llegue claramente a la comunidad para que pueda participar de forma significativa, para que pueda participar realmente de forma informada? Es importante. Y lo último sobre lo que me comentabas, buenas prácticas, no especialmente, tengo varias prácticas distribuidas en distintas industrias que tienen que ver con participar de procesos de monitoreo ambiental comunitario, por ejemplo, pero también sobre la realización de la evaluación del mapeo de impactos. Argentina ha salido de listas negras de exportación por llevar adelante procesos de debida diligencia con participación de comunidades. Entonces, realmente hay casos buenos. También creo ¿Alguno que quieras comentar? O que, no digo que no, venga... porque bueno, nos parece importante también señalar que hay un manual de debida diligencia de la CNUD, donde se relevan muchísimos casos regionales, y sabemos que muchas de las empresas que están aquí operan en otros estados también de la región, donde se pueden relevar casos en general sobre cómo la debida diligencia en derechos humanos es beneficiosa para las comunidades y también para las empresas. Aunque a mí el business case no es lo que me motiva, sé que a ustedes sí. Bien. Miguel, bueno, contame cómo estamos en Argentina con todo esto, en cuanto a qué se está cumpliendo. ¿Estamos lejos, estamos cerca, estamos entre los mejores? ¿Entendés que posiblemente, me imagino una comparativa primero regional y después internacional respecto a cómo se está respetando esto y cómo visualizás vos en tu investigación, en tu análisis con las empresas? Y también me imagino con los gobiernos provinciales o locales, si Argentina está bien posicionada en estos temas. A ver, Martín, es un tema apasionante y lo importante, quiero empezar diciendo que tenemos un país con muchos recursos, más allá de los minerales, con muchos recursos humanos que pueden torcer la historia. ¿Y a qué me refiero con eso? Estamos viviendo este superciclo del cobre, eso es lo que viene, eso es lo que trae la transición energética. No hay transición energética sin cobre, no hay transición energética sin minería. Entonces, para eso nos tenemos que preparar.
podemos hablar del control, podemos hablar de las regulaciones, podemos hablar de nuestros vecinos y está bueno ver el caso de Perú, ver el caso de Chile, que realmente son países mineros con una fuerte exportación, 50.000 millones de dólares Chile, digamos, apuntamos ahí, es la misma cordillera, por supuesto que uno pretende desde el costado de desarrollo llegar a tener una industria pujante como está con nuestros vecinos chilenos y los peruanos. Ahora, veamos también las lecciones aprendidas, veamos las deficiencias que hubo en ese recorrido para no cometer los mismos errores. Nosotros sí somos un país petrolero y también tuvimos lecciones aprendidas allí, aprovechémoslas y capitalicemos eso en la industria de la minería. En este sentido, aplaudo realmente que 8 de los gobernadores de distintas provincias se estén sentando en una mesa de diálogo. Creo que por ahí tenemos que empezar, poder estandarizar, vale volver sobre esta palabrita, pero bueno, estos estándares, la estandarización, poder hacer regulaciones específicas por regiones, no solamente con límites geográficos de la provincia, poder pensar en la cosmovisión de estas comunidades originarias, indígenas, que no entienden de esa barrera ficticia que nosotros hemos puesto entre provincias. Entonces, creo que tenemos que empezar por ahí, por ese diálogo, por esa mesa de diálogo donde juntar las distintas partes, distintos signos políticos, porque esto trasciende, hablábamos ayer acá en Arminera, que bueno, una de las compañías me decía, me siguen preguntando, ¿y qué va a pasar con el próximo presidente? Y la verdad que lo que nos tendría que preocupar es qué va a pasar dentro de 4 o 5 presidentes, porque la minería es eso, no es cortoplacista, no tenemos que, suponer que un anuncio va a solucionar las cosas, sino que es infraestructura para la industria, desarrollo de las comunidades, desarrollo de posibilidades de hacer algo con esa producción que vamos a obtener de estos minerales en Argentina, ¿sí? O en la región, de vuelta, pensemos en los puertos de Chile. Es necesario tener esa conversación. El compre local es necesario, por supuesto, y tenemos que fortalecer las industrias que alimentan la minería, pero no lo pensemos a pequeña escala. Ya los gobernadores están hablando de regionalizar la cadena de suministro. Tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con esta comunicación, porque termina siendo esa la palabrita clave. Bien, bueno, y para ir terminando te voy a pedir, definime en una frase qué es para vos minería sustentable. Si es que la tenés la frase, ya los voy chiveando y se los voy a preguntar a ustedes también. A ver, minería sustentable tiene que ver con esto que estaba cerrando recién. La inclusión de las comunidades, la inclusión de los estados y poder el fortalecimiento de las instituciones, ¿sí? Poder traer a la academia, traer al privado, traer al Estado y que en conjunto, ¿sí?, pensemos y desarrollemos la minería que queremos. Esa va a ser la minería responsable y sostenible. Va a ser por el tiempo que los argentinos nos pongamos como objetivo. Denise, ¿tu definición de minería sustentable? Qué difícil. Yo diría que una buena gestión de los impactos que podamos tener en derechos humanos, en la actividad, que tenga el acuerdo de las comunidades y los titulares de derechos en donde están operando las empresas, va a ser central en ese sentido.
y que además les va a dar las herramientas para responder a los requerimientos de inversores, para responder a los requerimientos del resto de la sociedad y no estar pensando en mostrar el impacto positivo, sino poder realmente mostrar el acuerdo de las comunidades en donde se está trabajando y gestionando los impactos en derechos humanos. Y por supuesto una invitación para que participen de HMS, que es una iniciativa de CAEM, que es un primer paso en ese sentido. Bien. Lucila, vos que trabajás allá arriba en la montaña con las comunidades y tenés un trato muy cercano, ayer estuvimos charlando con gente de las comunidades cercanas a Exar. Contame en tu impacto cotidiano cuál es tu definición de minería sustentable. Mi mirada respecto a este tema tiene que ver con una minería que genere riqueza, pero riqueza para todos, con justicia social, respetando el medio ambiente y el entorno, y sobre todo siendo transparente respecto de qué hace y cómo lo hace. Bien, bueno, les agradezco muchísimo a los tres, creo que se merecen un aplauso. Y bueno, gracias por acompañarnos. Alejandra. Gran panel, ¿eh? Bueno, ahora vamos a continuar con el último bloque de este encuentro, que tiene que ver con este primer concurso sobre gestión de la biodiversidad en la industria minera, una iniciativa que compartimos con la Fundación Proyungas. Y les voy a contar un poco cómo lo hemos definido. Es cómo se prepara la industria para gestionar los aspectos ambientales relacionados a la conservación de la biodiversidad. De la mano de Proyungas, 4 empresas mineras nos comparten sus programas. Vamos a conocer de primera mano cómo trabajan los proyectos en etapa de exploración, inicio de la producción y cierre, los aspectos relacionados al monitoreo de la conservación de las especies. Voy a invitar al referente de la Fundación Proyungas. No lo veo. Alejandro. Allá está, Alejandro. Para que él nos cuente y también para que modere la presentación de las empresas que hoy vamos a conocer los programas. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias, Alejandra. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Ayer, paseando un poco por los stands, etcétera, como dirigente de una organización ambiental, tengo que decirles que me sentía realmente como sapo de otro pozo, como decimos, ¿no? Pero hoy, escuchando las presentaciones que compartieron recién, la verdad que uno empieza a sentirse cómodo en un espacio que a justicia nos es sumamente nuevo. Proyungas es una organización de la sociedad civil que normalmente trabajamos en gran medida en el norte de Argentina, en países limítrofes también, y trabajamos bajo un concepto que llamamos paisaje productivo protegido. Es algo muy simple, es la mirada de un paisaje donde hay una actividad productiva, o varias, y que esas actividades productivas se están haciendo cargo de la conservación de ese paisaje. Es algo muy simple, pareciera como bastante obvio, pero tantas cosas en Argentina que son obvias a veces no son obvias. Hay más naturaleza protegida en manos del sector privado en nuestro país que todo el sistema de parques nacionales y reservas provinciales. Y eso es un mensaje muy fuerte para adentro y muy fuerte para afuera, que cada vez nos levantan más la vara de los cumplimientos y las responsabilidades ambientales. Y en ese sentido, el sector minero no es ajeno a esta visión. Nosotros trabajamos mucho con el sector agropecuario y forestal, trabajamos con casi 50 empresas y, como digo, hasta el año pasado trabajábamos en general por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y un poco de la mano de Río Tinto, a partir del año pasado, empezamos a subir la vara altitudinal y, bueno, obviamente estamos trabajando a más altitud y esperamos contribuir a esta necesidad que tiene la Argentina y que tiene el mundo y que obviamente depende de ustedes. Creo que, y con esto voy a terminar, yo creo que la sociedad en general tiene muy claro
que las actividades productivas dependen de lo que pasa en la naturaleza, de los bienes y servicios de la naturaleza. Lo que a veces no tenemos tan claro es que la naturaleza hoy, y no es que seamos dioses ni mucho menos, pero la naturaleza hoy depende de las decisiones que nosotros tomemos y sobre todo que tome el sector productivo. Entonces desde Proyungas tenemos muy claro que si queremos abordar los problemas ambientales a la escala necesaria, tenemos que hacerlo con el sector productivo y en este caso con el sector minero. Y en ese sentido, la invitación que nos hizo la CAEM, que también formamos parte del panel, de generar este premio de sustentabilidad ambiental, nos pareció una excelente idea para empezar a meter más en la jerga y en la exposición la contribución del sector productivo, en este caso minero, a la conservación de la naturaleza. Así que en el caso nuestro, particular de Proyungas, quiero decirle a Alfredo Grau, que fue el encargado de definir conmigo, pero fundamentalmente él, definir los principios sobre los cuales basamos este premio, que cuente un poquito cuáles son los criterios sobre los cuales establecimos la idea, que concluyó en estas 4 presentaciones que creo que vamos a escuchar en un ratito. Así que desde mí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la invitación de la CAEM para organizar esto. Esta es una situación bastante atípica en el sentido de que se ha intentado comparar cosas bastante disímiles, proyectos en distintas líneas, minería por un lado, litio por el otro, que si bien también es minería, es una minería muy diferente, y en distintas etapas. Entonces, la decisión ha sido compleja. Nosotros lo que hemos hecho es darle una serie de criterios a la CAEM para que la CAEM pueda mezclar esas cosas tan disímiles y sacar un resultado en este año. Pero lo que se puede decir en general es que, a pesar del corto tiempo, ha habido 4 iniciativas y sabemos que hay varias otras que han quedado en carpeta porque es un ejercicio que, todavía la industria no está tan acostumbrado a presentarlo de esta manera. Entonces, los criterios han sido, replicabilidad, vinculación con el sector académico-científico, vinculación con las comunidades, impacto regional, y cada uno de esos criterios, ha tenido distinta valoración seguramente según los proyectos. De todas maneras, lo que se ve es que la industria en general está tomando a la protección de la biodiversidad como uno de los elementos componentes del desarrollo productivo de la minería. Entonces, en primer lugar tenemos a Ganfeng Lithium con el proyecto Mariana, al gerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Cristian Salinas Talamilla. Bueno, yo soy Cristian, buen día, vengo en representación de Ganfeng Lithium. Traje una pequeña presentación para mostrarles nuestro proyecto. Antes de empezar quiero obviamente darle las gracias a CAEM, a Alejandra, a la Ceci por toda la coordinación y por permitirnos a las empresas mostrar nuestras iniciativas, y también al comité que nos evaluó. Creo que fue un justo ganador el proyecto MARA. Lo conozco en detalle el trabajo que hicieron ellos por algún pasado en la consultoría que tuve, así que nada, también me siento parte de ese triunfo por haber participado en aquel momento. Bueno, nuestro proyecto trató y trata del monitoreo de flamencos andinos y cómo hemos incorporado tecnología y cómo buscamos también seguir protegiendo los ambientes relacionados a nuestro proyecto en relación a la protección de estas 3 especies, ¿no? La parina grande, la parina chica y el flamenco austral, que a simple vista parecen muy similares, pero que la realidad es que tienen comportamientos distintos, sobre todo en su migración, y toda esta investigación nos permitió conocer más detalles de estas especies. Bueno, lo primero que queremos resaltar es que los flamencos en estas 3 especies
son digamos, animales especialmente acuáticos que dependen de los cuerpos de agua para su refugio, reproducción y alimentación, ¿no? Donde la calidad de agua y la permanencia de esa agua en el tiempo influyen directamente sobre su dinámica poblacional. Y ahí es importante tener en cuenta porque cuando uno ve un mapa lo ve de manera estática, pero la realidad es que esa ocurrencia de agua y esa calidad de agua varía en el tiempo. Y eso fue un poco el criterio que hemos querido incorporar en estos monitoreos y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Bueno, Minera Mariana, o Mariana, como lo decimos en Salta, no empezó hace poco, digamos, ¿no? Desde el 2017 que empezamos nuestros estudios de monitoreo, y como todos los proyectos mineros comienzan con lo que se llama la línea de base, ¿no? Y esa línea de base, por lo general, comienza cuando las empresas empiezan a prospectar o a explorar o a perforar para conocer el recurso. Ese periodo de tiempo puede ser algunos años, algunas décadas, o pueden ser pocos años también. Entonces, algunas empresas tienen una línea de base muy rica, muy grande, que le permite tomar mejores decisiones, y otras empresas, por la dinámica del negocio, empiezan rápido y digamos, su línea de base es un poco más corta. Cuando sucede esto, las empresas toman criterios que se llaman un principio, digamos, el principio de precaución, los que son de la línea ambiental seguramente lo conocen, que es básicamente ser lo más conservador posible con la información que se tiene. Y eso fue el caso de Mariana. Bueno, el objetivo general de este plan de monitoreo es un enfoque adaptativo, es decir, nosotros tenemos la premisa de que los planes de manejo o incluso hasta los planes de monitoreo están escritos en piedra, si bien se renuevan cada 2 años de acuerdo a lo legal y a lo que nos piden la Secretaría de Minería, los vamos adaptando conforme vamos obteniendo resultados, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, hay actividades de campo, se hizo también zonificaciones ambientales para la protección y definición de zonas de conservación. Y como hemos venido conversando, ahí como se habló mucho en estos días de la nueva minería, de la minería responsable, y también creo que es bueno incorporar la minería basada en la ciencia de los datos y basada en la inteligencia artificial también, y una minería más inteligente, y eso fue lo que hemos aplicado en estos monitoreos con consultoras, digamos, específicas que tienen el know-how de cómo aplicar esto, ¿no? En ese sentido hemos aplicado herramientas de teledetección. Hace algunos años con algunos colegas pensábamos en procesar 15, 20 años de información satelital, y cuando estábamos en la universidad pensábamos que eso era muy difícil o prácticamente imposible con la capacidad de cómputo de ese momento. Y hoy en día la realidad es que las plataformas, las herramientas, la tecnología ha cambiado tanto que creo que en un fin de semana se puede hacer algo bastante coherente con un poco de conocimiento. Entonces hemos usado todas esas herramientas para estos monitoreos y sacar nuevas conclusiones, ¿no? En ese sentido hemos definido zonas de acuerdo a la persistencia de agua y hábitat en función de las variables que influyen en la dinámica de los flamencos, ¿no? Esto nos permitió ampliar la línea de base y definir progresivamente zonas de conservación. Es decir, esto tuvo un impacto en el plan de manejo, donde hubieron cambios, y basado en la información, en la ciencia de los datos, hemos realizado cambios en los planes de manejo. Y un poco esto define lo que quería comentar. Uno, cuando empieza un proyecto minero con poca información biológica, lo que busca es un criterio más conservador o aplicar el principio de precaución. Entonces, en la primera zonificación del 2020, obviamente, con poca información hemos definido grandes zonas de conservación, hemos restringido nuestra exploración, es decir, nos hemos restringido a nosotros mismos a no perforar en esos lugares del salar por protección a estas especies, ¿sí? Pero a lo largo de los años, desde el 2017 en adelante, hemos visto que obviamente hay lugares que estaban siendo conservados que no tenían vida, costra salina básicamente, y que nos estábamos también limitando por una zona muy grande a puntos de monitoreos que no tenían cambios
durante muchos años. Entonces hemos decidido aplicar esta tecnología, es decir, nuevas zonas de conservación. Las nuevas zonas de conservación obviamente son más pequeñas, más enfocadas, fueron tomadas basado en una historia de imágenes satelitales que empiezan aproximadamente en 1985-87. Esto nos permitió mapear la ocurrencia de agua y la variabilidad de la ocurrencia de agua en las lagunas y aún así aplicarle una zonificación o una zona buffer de protección usando criterios científicos, sobre todo a un especialista que en Salta o en el norte de la Argentina es de mucho renombre, que es Enrique de Arlindati, que es como el especialista de flamencos que estamos utilizando, ¿no? De esta manera nosotros lo que buscamos es un equilibrio, ¿no?, entre la conservación y preservar el hábitat de estas especies, pero también dar lugar a la exploración y seguir investigando nuestro salar, que en definitiva es nuestro proyecto. Es decir, ahora con las nuevas zonas buffer y las zonas de protección tenemos más posibilidad de perforar y de conocer cómo es la dinámica del salar que antes no la teníamos. Me gustaría presentarles un pequeñito video como para terminar, que resume un poco de las actividades. No sé si... Ahí está. No sé si le puedo dar play. Ahí está. Los humedales de altura sostienen un ecosistema frágil y milenario, lleno de silencios, resiliencia y vida. Estos oasis en las alturas cumplen un rol vital. Regulan el clima, almacenan carbono, recargan acuíferos y ofrecen refugio a una biodiversidad única. Sin ellos, la puna perdería su equilibrio natural. Cada año, miles de aves migratorias atraviesan los cielos para encontrar en estos humedales un hogar temporal. Entre ellas destacan los flamencos altoandinos, viajeros incansables y emblemas vivientes de los Andes. Los flamencos son símbolo de resistencia y belleza. Su supervivencia depende directamente de estos espejos de agua, donde se alimenta, descansa y en ciclos favorables también se reproduce. Conscientes de su fragilidad, desde Ganfeng Lithium emprendimos un plan de monitoreo integral. Utilizamos tecnología satelital, drones, relevamientos de campo y análisis avanzados para comprender, proteger y conservar sus hábitats críticos. Su presencia está asociada a condiciones ecológicas óptimas para su supervivencia. Es por ello que son considerados indicadores de la calidad del hábitat y su abundancia está directamente relacionada con la salud del ecosistema. Proteger los humedales es proteger la vida. Desde el corazón de la puna reafirmamos nuestro compromiso, conservar la biodiversidad altoandina para las generaciones que vendrán. Bueno, esa fue nuestra iniciativa y de nuevo creo que el mensaje que queremos es transmitir es que es posible armonizar estas dos necesidades, la necesidad productiva de las empresas, del negocio,
del mundo para nuestros minerales y también la conservación de los ambientes para estas especies. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que este proyecto tiene además una perspectiva mucho más allá de solamente el salar al lado del Yuyayaco, sino que su influencia se va a extender a toda la Puna y trascender a la Puna, porque los humedales ocupados por los flamencos muchas veces están aquí en la pampa húmeda, ¿no? A continuación viene la presentación del proyecto Mara a cargo de Edgar Alderete. Buenos días a todos. Antes que nada, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Proyunga, a CAEM, por habernos elegido ganadores, por haber confiado en el proyecto, en lo que venimos trabajando. Así que la verdad que es un placer y bueno, esto también es un compromiso y ya nos genera una mochila para defender el premio para una próxima, ¿no? Así que bueno, yo vengo a comentarles un poco de lo que nosotros ya venimos trabajando hace un tiempo largo. Puntualmente, si bien hoy somos Mara, pero Mara es una integración del proyecto Agua Rica y Minera Bajo la Lumbrera. Minera Bajo la Lumbrera, hoy por hoy ya nos encontramos en una etapa de cierre, ¿sí? En la cual, bueno, esto nos genera un compromiso con la sociedad y con la autoridad y el gobierno. El proyecto de cierre de minas ya se viene trabajando desde hace más de 15 años, prácticamente nace con el proyecto, ¿no? Arranca el proyecto y ya arrancamos a pensar en lo que es el cierre de mina. Entonces, imagínense que este programa, este trabajo que venimos realizando y de lo cual vamos a charlar ahora un poco, ya lleva puntualmente más de 16, 17 años. Y en esos 16, 17 años se vino trabajando con mucha gente, muchas empresas consultoras, muchos consultores independientes, muchos científicos independientes y también de organizaciones como CONICET. Entonces ha sido todo un trabajo en conjunto. Si bien hoy por ahí a mí me toca estar acá, pero en realidad es un largo camino con un gran equipo que se vino trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Y ahora, como para no hacerla tan extenso y para ir directamente a lo que es el trabajo que estamos realizando, que es el proyecto de revegetación, nosotros estamos en el proceso de revegetar y terminar de cubrir los botaderos o escombreras, ¿sí? de lo cual fue el proceso en su momento. Bueno, acá un poco ver lo que es Glencore y el compromiso de Glencore. Hace rato los escuchaba en las presentaciones anteriores hablar de los estándares y demás. Glencore está muy asociado a lo que son los estándares internacionales, y nosotros vamos alineados, ¿no? a lo que es eso. Trabajar con el compromiso hacia el medio ambiente y junto con ello también ir trabajando con seguridad, ¿no? Hacerlo siempre con seguridad hacia nuestros empleados y también seguridad hacia las comunidades, ¿sí? Bueno, un poco de lo que es el cierre de minas, lo que estaba comentando hace un rato. El objetivo principal y de lo que charlábamos siempre con todo el equipo era de no volver a restaurar siempre el lugar como lo encontramos, o sea, no decir venimos a dejar el lugar que hemos impactado en su momento tal cual estaba. No, eso no es así. Nosotros, y el compromiso siempre fue tratar de trabajar para ayudar a ese medio para que de a poco y de manera natural se vaya
reconstituyendo y reincorporando lo que fue en su momento. Lo que fue la descripción del proceso, bueno, como comentaba hace un rato, fue trabajar con muchos consultores, muchas empresas de investigación y entidades de investigación, y se nos fue planteando un tema que era de cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a abordar el trabajo. Es decir, sabemos que debemos restaurar un botadero, sabemos que debemos plantarlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir directamente a tirar semillas, vamos a traer especies de otro lado, vamos a traer especies que se reproduzcan más fácilmente, entonces eso nos generaría menos trabajo y sobre todo un tema económico más bajo. Entonces, a partir de ese planteo salió la primera idea, que fue no vamos a tratar de comprometer más el medio de lo que ya lo hemos hecho. Entonces, sabíamos que debíamos trabajar con las especies que se estaban o que tenemos en el alrededor, con las especies que son de la zona. Entonces, a partir de allí y junto con los investigadores y la gente que trabajó en su momento, tratamos de identificar cuáles eran las especies que teníamos ahí cerca y de la cual podríamos replicar para después poder ir a plantar. Y a partir de ahí dijimos, tenemos que empezar por lo básico para poder generar una proliferación de plantas, que es colectar la semilla, tratar esa semilla y después con esa semilla llevarla al campo y lograr que esa planta crezca y pueda perdurar un tiempo, o la mayor cantidad de su tiempo, o su periodo de vida. Y a partir de allí fue que empezamos con esto de buscar la estrategia, la mejor estrategia. Y se nos plantearon, ya habiendo sacado eso de decir, che, vamos a traer especies que no sean de la zona, nos quedamos con dos propuestas teóricas principales. Una era decir, podemos juntar semilla, llevar la semilla al campo, la tiramos a la semilla, la regamos y vemos qué sale. Eso no podría haber significado principalmente menor tiempo, menor costo, tal vez ganar en mostrarle a la comunidad o al gobierno, miren lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Pero después, en realidad era todo lo contrario y sobre todo generaba dos problemas muy grandes. Eso de ir con la semilla y tirarla directamente en una zona, en un sector. ¿Cuál era ese problema? El problema era de que nosotros íbamos a tener que colectar muchísima cantidad de semilla, porque ya estudios previos nos habían demostrado que para que nos crezca una planta necesitábamos tirar aproximadamente 100 semillas al campo. Entonces, para poder tener ese porcentaje necesitábamos colectar muchísima cantidad de semillas y eso nos generaba un costo. Y después la otra era que estábamos generando indirectamente un impacto ambiental más grande en el entorno. ¿Por qué? Porque para colectar estas semillas nosotros íbamos a las comunidades vecinas, los lugares donde teníamos mucha cantidad de estas especies, estamos hablando de especies arbustivas, ¿no?, que tienen 90 centímetros como las más altas de altura, no estamos hablando de árboles, sino más bien especies arbustivas. Entonces teníamos que salir a las comunidades, cosechar semillas y llevarlas al sitio. Y eso nos estaba generando de que en el entorno lo estábamos dejando sin semillas para que se sigan proliferando naturalmente. Y eso nos iba a generar un problema aún más grande. Entonces, a partir de ahí es que decidimos trabajar directamente con plantines producidos en viveros. Y a partir de ahí que dijimos, una semilla tendría que equivaler a un plantín. Y ese plantín se lo tiene que llevar al campo y tratar de que ese plantín sobreviva. Y a partir de ahí es que empezamos a trabajar. Y es un trabajo bastante duro porque ya van a poder apreciarlo en algunas imágenes, que los terrenos a los que vamos son prácticamente todo roca. Entonces es muy difícil por ahí en un comienzo decir, che, pero acá se puede poner una planta, y nosotros demostramos que sí se puede trabajar. Obviamente se trabaja con compromiso, con responsabilidad, ¿sí? Y sobre todo incorporando a las comunidades vecinas. Nosotros trabajamos, quien está ejecutando la tarea hoy por hoy es una empresa local, ¿sí?, que trabaja con gente local,
Entonces ellos son primero los principales conocedores de la zona, porque ellos son los que viven ahí o en los alrededores, y también son ellos los comunicadores y los que a nosotros nos nutren también de información, porque capaz que si bien podemos incorporar un científico, un consultor o un experto, pero son ellos por ahí los que tienen a veces cierta práctica que nos dicen, podríamos hacer esto y podríamos hacer lo otro. Y eso la verdad que nos ha resultado y ha sido un trabajo todo en conjunto. Y ahí, escuchando las presentaciones anteriores, es un poco la integración también de trabajar con la comunidad y trabajar con la gente. ¿Sí? Bueno, dentro de los resultados que hemos venido alcanzando tenemos 119 hectáreas ya plantadas, 275.000 plantines llevados al campo, y en cada sector que lo hemos hecho tenemos una supervivencia del 70%, lo cual es un número extremadamente alto para nosotros y muy positivo. Si bien nosotros éramos un poco más ambiciosos, porque nosotros estábamos esperando entre un 80 y 85%, pero la verdad que haber llegado a ese número es muy importante. Eso significa que cuando llevamos al campo a 1 hectárea, solamente el 30%, ¿sí?, nos ha quedado de especies que no se han adaptado del todo. ¿Y qué es lo que hacemos en ese caso? Es reemplazar la especie que no se adaptó por otra. Nosotros trabajamos dentro de lo que es todo el programa de revegetación con 9 especies nada más de especies vegetales, que son, como comentaba hace rato, todas especies arbustivas, y cuando veíamos que alguna especie no sobrevivía en campo por algo natural también, la reemplazábamos por otra. Y ese fue el compromiso. Genera sí un más costo para la empresa, sí, pero la empresa también lo asume. Y ahí está nuestra responsabilidad. ¿Cuál fue el impacto de todo esto? Bueno, principalmente lo que es el suelo, porque nosotros en el proceso de todo lo que fue la etapa de explotación, todo el material estéril que no tenía mineral se lo iba depositando en las escombreras, y a partir de ahí fue el tema de poder cubrir esto y cubrirlo sobre todo con la parte de vegetal. Nuestro compromiso es continuar de 3 a 5 años más. La meta final son 200 hectáreas, también tenemos un dique de relave para revegetarlo, y la transferencia, que es un modelo replicable, porque nosotros estamos en una zona donde es extremadamente seca y árida, ¿sí? No tenemos lluvia, el promedio de lluvia son 150 a 200 milímetros anuales. Y aquí, como para terminar y ya para ir cerrando, tenemos lo que era en su momento, ¿sí?, el tema del planchado que nosotros le llamamos para condicionar el paso previo para la plantación. El cómo lo venimos trabajando, que es manual, les comentaba que era una empresa local, con gente local, y lo hacemos manual. Cada chico va plantando una planta en campo, no se utiliza ni una máquina ni nada especial. Y cómo está quedando ahora es así. Entonces, bueno, esa era para comentar un poco y rápidamente, es algo muy extenso para seguirlo hablando, seguirlo charlando, pero de hacerlo de manera breve. Este es el objetivo y el cual seguimos trabajando porque recién estamos en la mitad de este proyecto y este trabajo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente el proyecto fija un nuevo estándar tecnológico que puede ser replicado en ambientes áridos de Argentina, que son extensísimos. La ecorregión del monte, que es donde está situado este proyecto, se extiende desde la quebrada de Humahuaca hasta la península de Valdés, de modo que puede ser una herramienta muy valiosa para otros proyectos. A continuación, el proyecto de medio ambiente de Vicuña, de Silvina Alice, de medio ambiente de Vicuña, por favor. Buenas tardes a todos, ya por el horario. Mi nombre es Silvina Agis, trabajo en el área de ambiente de Vicuña Corp. Un honor estar representando al equipo en esta oportunidad para presentarles brevemente
el programa de traslocación de especies de fauna silvestre de baja movilidad que implementamos en el proyecto desde el año 2022, desde diciembre del 2022. Bien. A modo introductorio, Vicuña se encuentra en la provincia de San Juan, en la Reserva de Biosfera San Guillermo, específicamente en la zona de usos múltiples, que es la única zona habilitada para realizar actividades antrópicas, en la región de los Andes. Vicuña reconoce la importancia de la biodiversidad como parte esencial de los compromisos y de las políticas que tenemos actualmente. En virtud de esto se desarrolló el Plan de Gestión de Biodiversidad, que tiende a implementar medidas para la conservación de los ecosistemas. Dentro de este plan tenemos distintos programas. En esta oportunidad presentamos este programa de traslocación de fauna para el proyecto, con dos aspectos principales y los más importantes que llevan a esto es la identificación de las especies de baja movilidad, ¿sí? Que son especies limitadas para desplazarse por sí solas grandes distancias, y la identificación de zonas que van a ser alcanzadas por la infraestructura del proyecto cuando se inicie la etapa de construcción de Vicuña. En virtud de esto se comenzó a trabajar en el 2022 en una zona clave para nosotros, que es la Vega Grande de Pirca de los Bueyes, como sitio de rescate de estas especies, donde en un futuro va a estar emplazado el depósito de colas para el yacimiento de José María. Estas especies son relocalizadas en la Vega del Balcón, que reúne condiciones ecológicas y geográficas muy similares al sitio de origen, lo cual nos iba a permitir relocalizar estas especies y lograr la colonización de dos especies en particular. Bien, este programa justamente rescata dos especies. Una es tucutucu, o conocida por su nombre específico como Ctenomys elinae, y reptiles, que son lagartijas conocidas como Leolemus gracielae. Ambas son dos especies endémicas, solo se encuentran en esta región del proyecto. El resultado esperado es la colonización de estas especies en nuevos sitios y así de esa forma poder conservarlas, ¿sí? Bien, este programa se implementa en distintas etapas. En un principio, la caracterización del área de rescate y la selección del área de relocalización, que tiene que cumplir con ciertas características. Se selecciona el método de captura que sea efectivo y amigable para estos individuos que se rescatan. Se trasladan de forma segura y eficiente por el personal. Sí, no sé si podés poner el videíto ahí en los chicos. Por el personal de ambiente que se encuentra en sitio. Ellos realizan todas estas tareas íntegramente ellos. Se marcan algunos de estos individuos para permitir después realizar el monitoreo y son liberados en estas zonas ya identificadas. Bien. Los resultados han superado nuestras expectativas. De hecho, ha sido un programa muy exitoso, lo sigue siendo, estamos en una fase inicial. Se han rescatado 80 individuos de tucutucu y más de 500 individuos de lagartijas, pero no solamente el éxito se basa en la cantidad de individuos traslocados, sino que los monitoreos que venimos realizando demuestran la colonización efectiva de estos individuos en el área de rescate, que sus ciclos de reproducción continúa vigente, que tienen una buena actividad e interrelación entre ambos individuos, así que ha sido muy, muy exitoso. Bien, el desarrollo y la implementación de este programa
contempla aportes significativos no solo para nuestro proyecto, sino a nivel regional, ¿sí? Ya que se tratan de especies endémicas, y la conservación, por supuesto, beneficia a los ecosistemas altoandinos donde se ubica este proyecto. Cuando se inició este programa era la primera experiencia en la industria minera argentina y por supuesto tiene un gran potencial educativo. Nosotros registramos y documentamos todo el proceso para que sirva no solo como referencia para otros proyectos, sino también para las instituciones educativas o profesionales que se quieran especializar en esta temática. De este modo, Vicuña reafirma su compromiso y sus políticas actuales y vigentes de biodiversidad, de conservación de biodiversidad y de respeto con el ambiente, aplicando medidas de preservación, protección, conservación y mitigación, ¿sí? Desde las fases tempranas, que es donde se encuentra el proyecto, en esta fase de planificación y diseño. Así es que estamos muy orgullosos del trabajo que venimos haciendo. Felicitamos también al ganador de este proyecto y agradecemos la invitación de la CAE. Muchas gracias. Bueno, este proyecto ha decidido encarar una temática muy desafiante, que es la traslocación de fauna, una temática compleja dentro del manejo de la biodiversidad. Por último, tenemos al proyecto EXAR, y participará de la presentación la gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR, Lucila Lasri. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. No hago todo. Ambiente yo no me ocupo, pero en mi rol de gerente de institucionales y aprovechando que estoy acá, voy a presentar lo que el equipo de ambiente y sostenibilidad de EXAR lleva adelante. En paralelo van a estar viendo sobre la izquierda un video que armamos con el compromiso ambiental que tiene EXAR, así que van a ver de todo un poco. Así no me ven a mí. Mucho más divertido eso. Bueno, para quienes no conocen EXAR, EXAR es una productora de carbonato de litio que opera en la provincia de Jujuy, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, específicamente en el salar de Caucharí Olaroz. Quienes no se imaginan cómo es allá, algunas imágenes se los van a mostrar, pero básicamente es una puna, o sea, altiplano, bastante seco y escaso de vegetación, a diferencia de lo que veíamos en el caso de Mara, por ejemplo. La operación de EXAR son alrededor de 76.000 hectáreas, de las cuales 67.000 son una reserva provincial. Con lo cual, nosotros, y en el marco de la ley 3820, es un área protegida de usos múltiples que permite actividades productivas bajo algunos criterios de sostenibilidad. Por eso desarrollamos un plan estratégico de gestión y preservación de la biodiversidad, en el marco de la cual llevamos adelante varias iniciativas. Para arrancar, y como varios comentaron, elaboramos una línea de base ambiental antes de iniciar cualquier operación. Esto fue allá por el año 2011, para tener, como bien dice la palabra, una línea de base de cuál era la situación en el entorno. Posteriormente elaboramos el informe de impacto ambiental, tanto de exploración como de explotación, que es un documento que se va actualizando cada 2 años y se presenta a la autoridad de aplicación para su revisión y aprobación. Obviamente que, como comentaba antes, y siendo nuestros vecinos comunidades de pueblos originarios, también participamos de las asambleas comunitarias para presentar esta información previo a la presentación a la autoridad de aplicación, tanto para los informes de impacto ambiental, de exploración como de explotación. Pero esto recién empieza.
en forma trimestral llevamos adelante monitoreos ambientales participativos en más de 80 puntos de toda la cuenca de Cauchari y Olaroz, que es donde se emplaza el proyecto, que es la cuenca hidrográfica que compartimos con el proyecto Sales de Jujuy, ahora parte de Río Tinto también. Tenemos más de 80 puntos de monitoreo donde tenemos indicadores en las 4 estaciones del año y medimos flora, fauna, entomología, aire, agua, etc. Todo esto se realizan informes que también se presentan a la autoridad de aplicación y que a los veedores, por ejemplo, para que se den una idea, el año pasado participaron más de 65 veedores de las 7 comunidades en los 4 monitoreos que hicimos al año, con lo cual en cada monitoreo tenemos aproximadamente entre 20 y 15 veedores de las comunidades. De estos monitoreos también participa la autoridad de aplicación y al siguiente monitoreo, a quienes participan, les hacemos una presentación de los resultados del monitoreo anterior, además de capacitarlos para la realización del siguiente monitoreo. Además, el año pasado, en 2024, iniciamos nuestro laboratorio de semillas con miras a lo que comentaban del proyecto MARA. Si bien nosotros tenemos la capacidad instalada para producir 40.000 toneladas de carbonato de litio durante 40 años, y estamos iniciando ya en nuestro segundo año de producción nuestro laboratorio de semillas para empezar a hacer pruebas respecto de la capacidad de reproducción de esas semillas para ir pensando no solamente en el cierre, pero sí en la remediación y cierre recurrente, que para quienes no están familiarizados con el tema, tiene que ver con iniciar la restauración de aquellos espacios que poco a poco dejamos de utilizar, para no esperar al momento final del cierre de proyecto para remediarlos, sino iniciarlo en la medida que lo dejemos de utilizar, de modo de ir haciendo pruebas pilotos y ir mejorando también día a día de cara al cierre. Además, bueno, esto tenemos planes, procedimientos y distintas inspecciones medioambientales que realizamos en torno al proyecto, y esto también se complementa con la educación ambiental de colaboradores, de contratistas y también de comunidades. Para que se den una idea, el año pasado se realizaron participaron de estas capacitaciones más de 1.000 personas a lo largo de todo el 2024 para generar conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental, sobre los procedimientos que debemos de cumplir y demás. Recién veía en las imágenes que veían como una aspiradora pasando por las plantas, eso es parte del monitoreo ambiental, en las cuales se extraen, llamémosle, bichitos para tomar o medir determinados indicadores. Para esto se trabaja de forma articulada con el Instituto Biológico de Altura, de Biología de Altura, con lo cual estamos generando también bases de datos e información sobre lo que hay disponible en la puna jujeña, porque se carece de información en ese sentido, con lo cual trabajamos con también en articulación con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy, para que todo el contenido y toda la información que vamos generando también ellos tengan acceso a esa información y nos vayamos nutriendo. Toda esta información está disponible en el informe de sostenibilidad de EXAR, que se publica desde el año 2017 y que está disponible en la página web y en redes sociales. Y por último, comentarles que esto se enmarca en la política de sostenibilidad de EXAR, respetando no solo la normativa ambiental vigente, los permisos regulatorios y los estándares internacionales, sino también con las guías de ICMM o Código Internacional de Manejo del Cianuro, y también de HMS. Así que esto es un poco lo que llevamos adelante en EXAR. Muchas gracias y felicitaciones al equipo de MARA.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Felicitaciones a las empresas que han participado de este primer concurso. Felicitaciones especiales a Mara por ese reconocimiento. Gracias a Proyungas por la iniciativa. Y damos por concluido este encuentro. Gracias a todos. Espero que sigan disfrutando de Arminera 2025.